Desde la Ciudad de México los saludo, soy Perla Olivia Rodríguez, coordinadora de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Bienvenidas, bienvenidos. Quiero agradecer que están llegando precisamente a esta sesión que estará a cargo de la maestra Gabriela Andaur y será coordinada por Ana Fernández de Lara, quien es la coordinadora de la unidad técnica del programa Ibermemoria. Bueno, y ahora que ya son las 12 del día, les compartiré los datos curriculares de la maestra Gabriela Andaur. Ella es del Archivo Nacional de Chile. Ella tiene un máster en estudios archivísticos por la Universidad de British Columbia en Canadá. Es profesora asistente de la Universidad Alberto Hurtado en Chile, donde imparte cursos de teoría y gestión de archivos en la carrera de Gestión, Información, Bibliotecología y Archivística. En el año 2008 se incorporó al equipo de trabajo del proyecto de modernización del Archivo Nacional de Chile, que originó la actual Unidad Archivo Electrónico, donde se desempeña hasta el presente como archivera en el ámbito de la transferencia y preservación de documentos electrónicos generados por las instituciones de la administración pública. Desde 2016 es miembro del Comité Memoria del Mundo, Chile de la UNESCO. Además, ha participado en el ámbito de la investigación en proyectos vinculados a archivos públicos, archivos comunitarios y preservación digital. Pues bienvenida, Gabriela, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias a compartir la experiencia que hemos tenido en el Archivo Nacional de Chile en el ámbito de la preservación digital, y bueno, también aprovecho de saludar a todas las personas que se han estado incorporando aquí, y les agradezco también por el interés en escuchar de esta experiencia. Bueno, aquí está la presentación. Como saben, el título es Preservación Digital en la Teoría y la Práctica, la experiencia en la preservación de documentos del Archivo Nacional. Y aquí la agenda de los puntos que voy a abordar en esta presentación. Primero quiero partir por comentar algunos aspectos generales de contexto para entender el por qué estamos haciendo el trabajo de la manera en la que lo estamos haciendo en el Archivo Nacional. Contarles algunas características también de este sistema que hemos estado desarrollando en el Archivo Nacional en los últimos 3 años, algunas definiciones importantes, contarles cómo estamos tratando también nuestros paquetes de información, y contarles de las plataformas que hemos desarrollado y de las acciones que están relacionadas con cada una de estas plataformas, pensando en la preservación digital, y finalizar con los desafíos y los próximos pasos que nos esperan en esta iniciativa, que por supuesto no tiene fin, ¿cierto? Como todas las acciones de preservación. Bueno, lo primero es contarles que esta experiencia que les voy a comentar no tiene que ver directamente con preservación de archivos sonoros y audiovisuales, pero aún así a las organizadoras, y lo agradezco, les pareció importante que pudiera compartir esta experiencia para ver algunos aspectos que son más generales de preservación digital y que son relevantes de considerar o que pueden ser aplicables en distintos contextos, independiente del formato del que se trate. Así que voy a partir por hacer esa aclaración, pero bueno, ahí también les voy a ir contando cómo este escenario podría variar en el futuro. Bueno, el Archivo Nacional es la institución que es, bueno, como todos los archivos nacionales, ¿cierto?, responsables de preservar el patrimonio documental del país, principalmente aquel que se deriva de las instituciones públicas que participan del sistema o del Estado chileno, y que tienen una obligación, como aparece aquí en el primer punto, de transferir al Archivo Nacional sus documentos anualmente, los documentos que tienen cierta antigüedad, ¿cierto? Y son documentos que entonces se considera que tienen un valor histórico que amerita que se preserven, ¿ya? Entonces, ahí hay una primera característica que es distintiva de esta experiencia, que es que nosotros, al contrario de otros tipos de instituciones archivísticas o de instituciones que preservan colecciones o fondos documentales, tenemos instituciones que están obligadas a hacernos entrega de los documentos que generan,
aunque también, por supuesto, se reciben donaciones o se hacen compras también de algunas colecciones. Pero esto que les voy a contar ahora tiene que ver con estas instituciones que están obligadas a transferir sus documentos al Archivo Nacional. Ahí contarles que en términos generales sobre esta producción documental y lo que el Archivo Nacional tradicionalmente ha estado recibiendo desde las instituciones públicas son documentos de tipo textual. ¿Ya? No exclusivamente, pero sí en gran medida son documentos de tipo textual en lo que se refiere a los fondos que son transferidos. Estos son documentos que, por supuesto, como podemos imaginar, se generan o se han generado históricamente en papel, y de hecho, hasta el día de hoy, ahí hablando de la situación actual de la transferencia, el Archivo Nacional ha estado recibiendo de forma oficial solamente documentos impresos. No ha estado recibiendo documentos electrónicos porque, como se diagnosticó hace algunos años cuando comenzamos a trabajar en esta iniciativa, el Archivo Nacional no tenía las condiciones para poder recibir nada digital o electrónico, ¿cierto? Por lo tanto, ese fue un problema que fue creciendo con el paso del tiempo, porque las instituciones sí estaban generando, desde hace ya 2 décadas, podríamos decir, documentos electrónicos. Pero al transferirlos al Archivo Nacional no había cómo recibirlos, por lo tanto, las instituciones lo que han estado haciendo es estar imprimiendo lo que generaron electrónicamente para poder enviarlo al Archivo Nacional. Como pueden imaginar, esto por supuesto que el problema es que se pierde mucha de la información y mucho del potencial que puede tener un documento digital, ¿cierto? Desde el punto de vista del acceso, que podría ser muchísimo más ampliado, porque ahora solamente hay un acceso que es físico, y bueno, en la pandemia también hemos visto el problema derivado de solamente tener un acceso que requiere de la presencia física, pero también porque los documentos básicamente llegan desprovistos de sus metadatos, ¿cierto? Y de toda la información de contexto que podría proporcionarse si los documentos llegaran en su forma original, ¿cierto? O en su soporte original electrónico. Eso entonces fue un problema que fue creciendo, se hizo un diagnóstico cerca del año 2016, diciendo, bueno, esto es algo que tiene que cambiar, el Archivo Nacional tiene que prepararse para ir acompañando, ¿cierto?, todos estos procesos de modernización que están ocurriendo en el Estado, y por lo tanto no nos sirve de nada manejar los documentos siempre en forma electrónica si al final del ciclo vital vamos a tener que imprimirlos. Esa era la situación actual. El momento en el que nosotros iniciamos lo que se denominó el proyecto de modernización del Archivo Nacional, que tenía como objetivo precisamente dotar al Archivo Nacional de la capacidad técnica para poder recibir, preservar y dar acceso a los documentos electrónicos. A todo esto se le impuso una urgencia porque el año 2019 se publicó una ley que se llama Ley de Transformación Digital, que probablemente en muchos de los países de la región sabemos que también es algo que está ocurriendo, y esta ley nos impone una urgencia porque es una ley que básicamente lo que dice es que todas las instituciones públicas, ¿cierto?, de la administración del Estado, van a tener que empezar a generar exclusivamente documentos de forma digital, ¿cierto? Y el caso del papel va a quedar relegado solamente a excepciones, ¿ya? Por lo tanto, esto significa, o en teoría, ¿cierto?, esto significa que ya no va a haber más papel en el Estado, aunque sabemos que eso en la práctica demora bastante en suceder, no es como de un día para otro, pero va a dejar entonces de existir el papel, y por lo tanto el Archivo Nacional sí o sí tiene que estar preparado para recibir esta oleada que podríamos imaginar de documentos electrónicos. Entonces, ese es el contexto en el que nosotros empezamos a desarrollar hace 3 años un sistema que nos permitiera poder hacer frente, ¿cierto?, a este desafío de recibir y preservar documentos electrónicos. Ahora, bueno, el sistema de preservación, o qué es lo que nosotros hemos hecho en el Archivo Nacional, bueno, como les contaba en la lámina anterior, este sistema empezó a desarrollarse en el contexto del proyecto de modernización del Archivo Nacional, que fue un proyecto acotado, que duraba 3 años, con un presupuesto definido, ¿cierto?, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y el financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo, pero es un proyecto que ya acabó a fines del año 2020. Por lo tanto, a partir de ahora, esta misión o este trabajo que nosotros iniciamos dentro de ese proyecto ha tenido continuidad en una unidad que se ha generado dentro del Archivo Nacional, que es la unidad de archivo electrónico, que tiene ese nombre porque ese es el nombre que la Ley de Transformación Digital le asigna, ¿ya?
Entonces, bueno, a lo largo de este proyecto de modernización nosotros empezamos a abordar este tema y por supuesto lo hicimos basado en WISE, que como sabemos es la gran norma, ¿cierto?, que rige lo que estamos haciendo en temas de preservación digital. Así que hemos estado trabajando lo más apegados posibles también a los requerimientos funcionales de esa norma. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en la práctica? En el ámbito tecnológico hemos estado desarrollando componentes, ¿cierto?, tecnológicos, plataformas, que se hacen cargo de 3 etapas, podríamos decir. Por una parte, la ingesta de los documentos, ¿cierto?, cuando son transferidos por las instituciones públicas, después la preservación y finalmente el acceso, ¿ya? Pero aparte de este desarrollo tecnológico, también porque nosotros trabajamos en el Archivo Nacional, o las instituciones en verdad que están obligadas a transferir sus documentos al Archivo Nacional son cerca de 1920. Por lo tanto, no podemos simplemente confiar en que una plataforma va a funcionar y se va a entender y todas las instituciones con todos sus niveles de complejidad y sus diferencias van a poder hacerlo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, aparte de desarrollar esta tecnología, también desarrollar procedimientos. Y la idea es que estos procedimientos puedan orientar a las instituciones para que entiendan cómo funciona esta nueva forma de transferir sus documentos al Archivo Nacional. También se entregan las directrices técnicas, los requisitos, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista de las actividades como de las características técnicas que tienen que considerar al momento de transferir sus documentos. Y también hemos estado trabajando en el apoyo a las instituciones que se han ido sumando lentamente a este proceso de transferencia electrónica. Nosotros partimos, cuando éramos un proyecto, partimos trabajando en modo piloto con 5 instituciones, que eso lo que nos permitió fue afinar tanto los aspectos tecnológicos como los de procedimiento. Y ahora ya estamos trabajando también, este año esperamos incorporar al menos unas 10 instituciones, idealmente unas 15 instituciones más, para que vayan comprendiendo esto y para que se vayan sumando a la transferencia electrónica. Sobre esto es importante también acotar que al día de hoy no se han realizado transferencias oficiales de documentos, sino que solamente transferencias en modo de prueba, ¿ya? Aquí es importante considerar que hay un tema legal. Los documentos tienen que tener una antigüedad determinada, dependiendo del tipo de documentos, para poder ingresar al Archivo Nacional. Por lo tanto, no basta que una institución haya generado documentos electrónicos el año pasado, sino que tienen que tener unos 5 años aproximadamente, o ese es como el mínimo que se establece, para que puedan ingresar. Por lo tanto, aquí tiene que ocurrir una serie de cosas para que pueda ocurrir una transferencia oficial. Los documentos tienen que tener la antigüedad, ¿cierto?, necesaria para poder ingresar al Archivo Nacional, y tienen que haber sido sometidos a un proceso de identificación y de valoración en el que se haya determinado que estos documentos merecen ser preservados de forma permanente. Sí, nosotros estamos esperando que a fines de este año, de 2021, vamos a recibir las primeras transferencias que ya van a ser oficiales. Entonces, como les decía, hasta ahora hemos estado trabajando en modo de prueba. Y bueno, y este sistema que hemos estado desarrollando, por supuesto que se entiende como un sistema que está en desarrollo, que es totalmente perfectible, hay muchos componentes involucrados, y bueno, y también, por supuesto que hay que estar considerando los cambios que estamos esperando en materia legal, en distintos ámbitos, y en virtud de esos cambios vamos a tener que ir desarrollando, fortaleciendo y actualizando el sistema en la medida que sea necesario. Así que no es un sistema que nosotros consideremos que ya está finalizado y que está perfecto, ¿cierto?, sino que todavía tiene que ir mejorando de forma continua. Bueno, también antes de contarles de las plataformas y de cómo hemos estado enfrentando esta parte, o en verdad específicamente el tema de la preservación, contarles de algunas definiciones más de tipo general que nosotros tuvimos que tomar al comienzo de este proyecto, cuando empezamos a ejecutarlo. La primera, bueno, es la definición misma del sistema, que por supuesto es una empresa en sí misma, el decidir cómo vamos a enfrentar este tema, que era la transferencia electrónica y la preservación de los documentos. Y ahí, por supuesto,
que consideramos si es que acaso íbamos a utilizar alguna solución comercial, o si íbamos a desarrollar algo, o si íbamos a hacer algo que estuviese a medio camino, que fue lo que finalmente pasó. En este caso, nosotros estamos, la primera parte del sistema, que es la parte que se conecta con las instituciones para recibir documentos, es un desarrollo propio, y el almacenamiento también tiene componentes que han sido desarrollados por nosotros, pero sí nosotros decidimos utilizar Archivematica como software que nos permite aplicar, ¿cierto?, todas las acciones de preservación, la generación de los paquetes de información para la transferencia. Así que ese también fue una elección que hicimos en algún momento, de ver algo que nos permitiera integrar en este sistema. Y ahí también algo importante, nosotros siempre lo concebimos como un sistema que tenía que hacerse cargo de los tres momentos: del momento de la ingesta o la transferencia, del momento de la preservación y el almacenamiento, y también de la instancia del acceso. Y por lo tanto consideramos Archivematica precisamente porque lo que podíamos hacer era integrarlo dentro de este sistema y no utilizarlo o depender exclusivamente de él para poder hacer todas las demás acciones que necesitábamos hacer. Y también, bueno, porque el modelo que tiene de microservicios también nos parecía interesante. Luego, o en verdad en paralelo, en la medida en la que nosotros estamos definiendo, ¿cierto?, cómo va a ser este sistema, cuál va a ser su arquitectura, qué software vamos a utilizar, qué herramientas vamos a utilizar también dentro del mismo sistema, es que nosotros también empezamos a revisar dos ámbitos, que son el de los metadatos y el de los formatos, ¿ya? En el ámbito de los metadatos, nuestra misión era definir cuáles eran los metadatos que nosotros necesitábamos que los documentos tuviesen al momento del ingreso, o con qué información nosotros necesitábamos capturar en la llegada de estos documentos, ¿ya? Recordemos que antes todo se hacía en papel, por lo tanto no se entregaba una información descriptiva que era muy básica, pero nosotros ahora, considerando la cantidad de instituciones que tienen que transferir y el volumen documental, por supuesto que necesitábamos capturar algunos metadatos. Y eso ha sido un trabajo hasta el día de hoy. Nosotros ya tenemos publicados los metadatos que son mínimos para la transferencia, pero por supuesto que es algo que nosotros entendemos que en el futuro podría ir variando según cómo vaya cambiando la situación, pero entendemos que ya tenemos un modelo o un listado de metadatos que es lo que es el mínimo que nosotros necesitamos. Ahí recalco la palabra mínimo, el mínimo viable, porque también como uno de los aprendizajes que hemos tenido en todo este tiempo, es buscar ese balance, ¿cierto?, entre lo ideal, lo que nosotros quisiéramos y lo que es posible. La situación en el caso chileno es que en las instituciones no existen, bueno, de partida no existe una ley que regule los archivos, no existe una ley de archivos como en los otros países de la región, y tampoco tenemos una normativa sólida en el ámbito de la gestión documental. Por lo tanto, cada institución hace las cosas de la manera que mejor puede, con los recursos que tiene, y es muy disímil entonces la realidad de todas las instituciones que están transfiriendo sus documentos al Archivo Nacional. Por lo tanto, si bien nosotros hubiésemos querido solicitar muchas cosas al momento del ingreso, nosotros también entendemos que esto tiene que ser viable, tiene que ser implementable, y por lo tanto tenemos que buscar un equilibrio. Entonces, hoy lo que estamos solicitando son cerca de 15 metadatos, de los cuales la mayoría se pueden capturar automáticamente, y a eso, por supuesto, nosotros después los vamos aumentando con otra información que capturamos durante el proceso de la ingesta, y después a lo largo del proceso de preservación. Así que tenemos esos metadatos, y también estamos coordinados ahí con otros organismos de gobierno, que son los encargados ahora de regular un poco más la gestión documental, para que los metadatos que nosotros estamos utilizando sean considerados dentro de los sistemas que desarrollan las instituciones para su gestión documental electrónica desde un inicio. Entonces, que no se considere esto como una carga adicional de trabajo que tienen que tener las instituciones de decir cuál es el título del documento, por ejemplo, sino que nos aseguremos que desde el momento del inicio se utilicen sistemas que capturen ese tipo de elementos descriptivos o técnicos para que nosotros los podamos recoger una vez que se haga la transferencia. Así que ahí entendemos que va a haber un proceso de transición en el que al comienzo las instituciones van a tener que hacer un trabajo de proveer más información, pero después esperamos que esto ocurra de forma más automatizada.
Por otra parte, también otro tema que tuvimos que revisar fue el tema de los formatos de transferencia y preservación. Ahí, por supuesto, que hicimos una revisión de prácticas de otras instituciones, de estándares, ¿cierto? Para definir si acaso íbamos a limitar lo que recibíamos y cómo lo recibíamos y qué íbamos a hacer con ello. Como nosotros estamos trabajando con documentos textuales, por supuesto que la variedad era menor, también porque sabemos que hay ciertos sistemas o software en verdad que se utilizan muy generalmente en la administración pública, entonces no hay tanta diversidad. Sí establecimos algunos límites dentro de ellos, ¿cierto? Para, en el fondo, que las instituciones, dentro de lo posible, puedan hacer esa conversión antes de hacer la transferencia, pero también esto es algo que ocurre en el día de hoy y que podrían ir cambiando esos formatos también en el futuro. Entonces entendemos que esto es algo dinámico. Y nosotros también ahí tenemos definidos algunos formatos, como, no sé, PDFA, por ejemplo, para el caso de los documentos textuales, que es lo que más nos agobia, o no nos agobia, sino que lo que más nos apura en este momento. Pero entendemos que en el futuro probablemente vamos a tener que ampliar eso porque vamos a empezar a recibir también muy probablemente otros tipos de documentos también, y no solamente los textuales, sino que de otros documentos que también generan las instituciones. Aquí, en este esquema, lo que tenemos es los actores, ¿cierto? Y digamos, las grandes acciones que están involucradas en este sistema que nosotros hemos tenido que desarrollar. Tenemos que considerar que las instituciones públicas generan los documentos, esos documentos los transfieren al Archivo Nacional para que nosotros los preservemos, y nosotros también tenemos que dar acceso a la ciudadanía, ¿ya? Entonces, el Archivo Nacional tiene que hacerse cargo, como vemos ahí, que hay ciertas zonas que están en común entre la generación y la preservación, y entre la preservación y el acceso, es que nosotros también tenemos que generar, tanto desde el punto de vista de los procedimientos, como desde la tecnología que pongamos a disposición de las personas y de las instituciones, hacernos cargo de estos elementos en común, ¿cierto? Que la preservación no existe en un vacío, sino que uno preserva algo que uno ha recibido, y por lo tanto hay que ver ahí de qué manera lo recibimos y que preservamos para las personas, ¿cierto? Y por lo tanto también ahí tenemos que considerar cuáles van a ser las necesidades que van a ir generándose en términos de información para esas personas. Y aquí entonces podemos ver la conexión entre estos elementos que tenemos que cubrir y lo que hemos estado haciendo. Entonces tenemos por una parte una plataforma que la llamamos nosotros plataforma de transferencia, que es la que, en términos más generales, podríamos decir, es la que se hace cargo de la ingesta, ¿ya? Entonces, aquí las instituciones públicas se conectan con el Archivo Nacional para poder hacer lo que nosotros denominamos la transferencia o transferencia secundaria, ¿cierto?, de sus documentos al Archivo Nacional. Una vez que ya llegan al Archivo Nacional, nosotros lo que tenemos es una plataforma, en verdad le puse aquí plataforma, pero en verdad tenemos distintos componentes, ¿cierto?, de almacenamiento y también de preservación, y luego también hemos estado desarrollando una plataforma de búsqueda de documentos. El Archivo Nacional cuenta, de hecho, con distintos sistemas que se han hecho cargo de la búsqueda de documentos, pero en este caso nosotros decidimos empezar a hacer una que pudiese integrar todas las bases de datos que ya existían, y también ofrecer y que se conectara directamente con lo que estamos haciendo en almacenamiento y en preservación. Entonces, ahora quisiera también comentarles, bueno, quienes ya están familiarizados con OAIS, probablemente están familiarizados también con el concepto de paquete de información. Nosotros también hemos aquí considerado que en este tránsito de los documentos desde las instituciones públicas hasta la ciudadanía, también vamos a tener un paquete de información que va a ir cambiando, ¿cierto? Entonces, básicamente entendiendo este paquete como el objeto, ¿cierto? En este caso el documento, con toda su información descriptiva, en este caso los metadatos, ¿cierto? Entonces, tenemos que las instituciones van a generar sus documentos, al momento de transferirlos se genera este paquete de información de transferencia, o PIT. Dentro del Archivo Nacional esto se transforma en un paquete de información de archivo, que es un paquete que va enriquecido, ¿cierto?, con metadatos adicionales, y que también se va capturando toda la información de todas las acciones de preservación que se van realizando a lo largo del tiempo. Y después, entonces, cuando la ciudadanía, una persona en particular, desea acceder a los documentos,
entonces se va a generar este paquete de información de consulta, que es una versión, podríamos decir, más liviana de este paquete de información de archivo, que es el que nosotros vamos a preservar permanentemente. Ahora entonces quisiera comentarles un poco más sobre esta plataforma de transferencia de documentos, entonces haciéndonos cargo de esa primera intersección, ¿cierto? La intersección entre la institución que va a entregar sus documentos al Archivo Nacional y el Archivo Nacional. Nosotros para poder hacernos cargo de esto hemos decidido, bueno, la primera decisión fue desarrollar una plataforma, porque entendemos que también podríamos haber tomado otra opción que tenga que ver con la entrega del medio físico, ¿cierto? De distintas maneras para poder hacer la entrega formal de los documentos al Archivo Nacional, pero a nosotros nos pareció más pertinente y también como una solución más sostenible en el largo plazo que esto se desarrollara a través de una plataforma en la que las instituciones pueden cargar los documentos, ¿ya? Directamente desde su propia oficina, entonces no hay necesidad de que realicen ninguna acción de tipo presencial, ¿ya? Es importante también mencionar que las instituciones, puesto que no tienen una tradición, no necesariamente hay un gran dominio sobre temáticas relacionadas con documento electrónico, también necesitan cierta preparación previa para poder enfrentar este proceso. Por lo tanto, nosotros lo que consideramos como requisito para la transferencia es realizar algo que nosotros hemos denominado procedimientos previos, que corresponden, bueno, es algo que quienes trabajan en archivos de tipo administrativo probablemente considerarán muy básico, pero en el caso de Chile, con la situación que nosotros tenemos en las instituciones públicas, aunque sea básico, no es algo que se cumple, que tiene que ver con solicitarle a las instituciones que primero identifiquen qué es lo que van a transferir, en términos de decir a qué corresponde este conjunto de documentos, y por supuesto que lo clasifiquen, o sea, que nos digan a qué corresponde dentro de la estructura de todo lo que genera la institución, y que lo valoren, ¿ya? Que lo valoren, es decir, que las instituciones hagan una evaluación de durante cuánto tiempo necesitan ellos estos documentos dentro de su dominio, podríamos decir, y en qué momento estos documentos pueden ser transferidos, o sea, que evalúen su retención dentro de la institución. Y luego el Archivo Nacional entonces se hace cargo de hacer esta valoración más a largo plazo, de decir, bueno, estos conjuntos de documentos que ustedes están proponiendo transferir, ¿tienen o no tienen valor en el largo plazo? Entonces, todo eso es necesario que ocurra antes de que las instituciones lleguen a la plataforma, porque obviamente tenemos que asegurarnos de que las instituciones puedan transferir documentos que están autorizados para transferencia. Aquí quizá ustedes podrían preguntarse, bueno, pero entonces, ¿cómo lo hacían antes, cierto? O sea, no sabían ya lo que estaban recibiendo, y la respuesta es sí, lo sabíamos, o el Archivo Nacional como institución lo sabía, pero también, y aquí esto tiene más que ver con la gestión de los documentos que con el hecho de que sean documentos digitales en sí, es que a propósito de este cambio que está ocurriendo en la forma de transferencia, y a propósito de la Ley de Transformación Digital y de las buenas prácticas que nosotros conocemos hoy en gestión documental, también se está cambiando la forma de entender los documentos, de identificarlos. El Archivo Nacional antes recibía documentos en grupos, podríamos decir, bastante generales, que no venían muy caracterizados internamente. Entonces, por ejemplo, una institución transfería resoluciones, el tipo de documento resolución, y transfería todas las resoluciones que generaba, a pesar de que algunas podían ser muy relevantes desde el punto de vista histórico y otras podían ser muy poco relevantes, ¿ya? Porque una institución puede emitir resoluciones para cientos de fines diferentes. Entonces nosotros sí les estamos pidiendo un cambio en el estándar de clasificación, que hagan una clasificación funcional, que es el estándar actual en gestión documental hoy. Y ahí entonces podemos decir, ese es como uno de los grandes desafíos, que no es un desafío de la preservación digital propiamente tal, pero sí es un elemento importante a considerar de contexto, que también ahí, de nuevo, yendo de la teoría a la práctica, un elemento es lo ideal, otro es lo necesario, lo que debiese ocurrir de acuerdo a las buenas prácticas, y aquí estamos tratando de hacer un balance. Para esto nos hemos hecho asesorar, también contratamos una asesoría internacional que revisara nuestros procedimientos, que los aligerara lo más posible, porque entendemos que queremos recibir algo que sea de más calidad, porque la preservación digital, como ustedes saben, es muy costosa,
queremos asegurarnos de recibir verdaderamente lo que tiene que llegar al Archivo Nacional y no todos los documentos de la institución, porque eso no es viable preservarlo digitalmente todo, pero a la vez tenemos que acomodarnos a la situación de las instituciones. Entonces ahí es donde hemos hecho un esfuerzo grande por tratar de alcanzar un equilibrio entre lo ideal y lo posible. Así que ese es un trabajo que por supuesto que podría después ir cambiando con el tiempo, a lo mejor podemos ir cambiando un poco esa vara, pero por ahora hemos llegado a este equilibrio. Bueno, volviendo ahora a la plataforma, nosotros tenemos un proceso estándar, entonces todas las instituciones tienen que seguir por distintas fases, como pueden, no sé si alcanzan a ver ahí, pero la institución tiene que registrarse, ingresa su cuadro de clasificación documental, nos indica cuál es la tabla de retención de esos documentos, o sea, cuándo se tienen que transferir al Archivo Nacional, enseguida pueden hacer la carga de los documentos y la transferencia propiamente tal. Para hacer todo esto también nos hemos guiado por la ISO 20652, que es la que establece esta metodología entre las instituciones, ¿cierto?, que van a entregar sus documentos y el archivo propiamente tal. Así que ahí también hemos estado trabajando con esa otra norma ISO que es complementaria a OAIS. En esta plataforma, lo que las instituciones hacen, una vez que ya están autorizadas para iniciar su proceso de transferencia, es cargar sus documentos, ingresan información de contexto, y entonces la plataforma lo que va a hacer es tomar toda esa información para poder crear este primer paquete, ¿ya? El primer paquete, que es el paquete de información de transferencia, ¿cierto? O estos primeros paquetes. Aquí seguimos este procedimiento que es estándar para asegurarnos de que el proceso siempre se realice de la misma manera, que haya consistencia, que esté toda la información necesaria, y hay una bitácora dentro de la plataforma que va registrando además todas las acciones entre las partes, eso por temas de trazabilidad, de seguridad de todas las partes también, de que quede claro qué es lo que se ha hecho dentro de esta plataforma. Aquí, antes de pasar a la siguiente lámina, solamente quisiera volver a enfatizar el tema del equilibrio entre lo ideal y lo posible, que eso es algo que nos ha guiado mucho. Nosotros hemos hecho muchas versiones, o sea, trabajamos en distintas versiones de nuestros procedimientos, cada vez haciéndolos más ligeros, más simples, pero también cuidando que existiese un mínimo de calidad aceptable, ¿ya? Entonces ahí es importante también considerar ese equilibrio. En esta plataforma, que es la de ingesta, se hacen validaciones automáticas, ¿ya? Nosotros hemos diseñado el flujo de manera que una vez que los documentos son transferidos, requiera la menor cantidad de intervención humana posible, entendiendo que obviamente también puede haber eso, pero si pensamos que nosotros tenemos que recibir transferencias anualmente de 1920 instituciones, es importante que no existan cuellos de botella, ¿cierto? Entonces, si lo dejamos todo sometido a una revisión de un ojo humano, por supuesto que puede existir ese problema. Ese es uno de los temas de lidiar con este volumen, ¿cierto? Entonces, hemos intentado que todo sea lo más automático posible, y entonces el sistema hace validaciones automáticas, por ejemplo, en temas de metadatos, pero también nosotros podemos hacer una inspección visual de los documentos que se están transfiriendo como para asegurarnos de que sean lo que dicen ser en términos de contenido. Y aquí entonces dentro de la ingesta tenemos distintos microservicios que funcionan dentro de esta plataforma. Entonces se hace la validación de los formatos para ver en qué formato vienen los documentos, se hace la detección de virus, la validación de los metadatos para ver si trae los metadatos que son los mínimos necesarios. Se generan metadatos adicionalmente en relación con la misma acción de la transferencia, se asignan los identificadores únicos y se hace el empaquetamiento de lo que la institución ha cargado dentro de este sistema. A continuación, una vez que ya se ha hecho eso y que la institución ha podido transferir sus documentos, es que estos documentos llegan al almacenamiento. Dentro de este almacenamiento nosotros, bueno, hacemos una distinción. Nosotros tenemos un almacenamiento que es temporal, que es donde primero llegan los documentos, ¿cierto? Y donde se hacen algunas validaciones, y luego pasan al almacenamiento permanente, que es nuestra bóveda, por así decirlo, ¿ya? Que es donde además se realizan todas las acciones de preservación. Así que por eso tiene estos componentes de almacenamiento intermedio, y el permanente, que lo que nos permite entonces es dar también como una capa adicional de seguridad y asegurarnos de que a nuestra bóveda llegue todo en las mejores condiciones posibles y que esa bóveda a la vez esté muy bien aislada.
Bueno, aquí es donde se hace la integración con Archivmatica, que es lo que estamos viendo en la pantalla, y entonces estos paquetes que llegaron, de cierta manera, de la institución, con la información disponible, ¿cierto? La mínima necesaria, nosotros los transformamos, ¿cierto? Para que se transformen en estos paquetes de información de archivo, que es lo que nosotros vamos a preservar de forma permanente. Aquí, bueno, Archivmatica, si lo han utilizado o lo conocen alguna vez, o algún otro software de preservación, puede realizar acciones que son bastante estándar dentro de este tipo de sistema, como por ejemplo poder normalizar los formatos, incorporar nuevos metadatos, también se pueden identificar algunas piezas de información específicas dentro de los documentos, se puede hacer un monitoreo, en fin. Así que ahí todo eso ocurre ya cuando los documentos están en este almacenamiento permanente. Vamos incorporando los metadatos de preservación y también, bueno, en verdad todas las acciones que se realizan van quedando registradas también en este METS que se genera para los paquetes. Y bueno, y contarles también que nosotros, desde que empezamos a desarrollar esto y desde que tomamos la decisión de trabajar con Archivmatica, hemos estado también contando con la asesoría de Artifactual Systems, que es la compañía que desarrolló este software. Así que también tenemos ahí contratada, este es un sistema, como ustedes saben, es de código abierto y se puede descargar e instalar gratuitamente. Pero también la empresa ofrece este sistema más de asesoría que nos ha permitido ir adecuando el sistema a nuestras necesidades, estar haciendo una actualización permanente o una mejora de la performance, viendo todos los cambios que son necesarios para poder hacer el monitoreo, así que también hemos estado nosotros con esa guía de forma más permanente de parte de Artefactual. Bueno, aquí también la transformación, ¿cierto?, de estos paquetes se hace siguiendo un flujo automatizado de acciones que ya están configurados. En Archivmatica uno puede configurar cuáles son las acciones que uno desea que ocurran cuando los documentos ingresan, o los paquetes ingresan, y uno puede configurar entonces si se tienen que hacer siempre, o si el sistema nos va a preguntar si los hace o no los hace, ¿cierto? Entonces nosotros ya tenemos definido ese flujo de todos estos microservicios de qué es lo que queremos que ocurra o que no ocurra con estos paquetes. Y bueno, algunas de las cosas que hacemos entonces, bueno, se recibe la transferencia, se valida el checksum, ¿cierto?, para asegurar que no haya habido ningún cambio en el camino, que el paquete no tenga ningún problema desde el punto de vista de su integridad. Se validan estos paquetes, se almacenan, se hace el envío de la notificación de recepción, se generan los metadatos, y entonces también tanto los metadatos como los objetos son preparados para generar el PIA, o el paquete de información de acceso, es decir, esta versión del documento que nosotros vamos a mostrar, que entendemos que no es el mismo que estamos preservando, porque el que estamos preservando, por supuesto que va a ser el de más alta calidad, y va a tener muchísimos metadatos más, ¿cierto? Y no es necesario que la persona vea todo eso, sino que puede tener una versión que es mucho más liviana. Entonces aquí también es donde se genera ese paquete de información de archivo. Y bueno, así llegamos entonces al acceso. Entonces entendemos que una vez que ya está todo preservado de forma segura, ¿cierto?, con todas las mejores condiciones posibles para asegurar la preservación a largo plazo de estos documentos, los documentos pueden estar disponibles para el acceso a la ciudadanía. Bueno, aquí uno de los elementos también importantes a considerar es que en la forma anterior de transferencia, que es la transferencia en papel, que nosotros además entendemos que va a seguir ocurriendo durante muchos años, porque por supuesto que hay muchos documentos que se siguen generando en papel, en esta forma de transferencia hay algunos límites desde el punto de vista del acceso. De partida, bueno, sabemos que es un acceso que depende de la presencia física de las personas en el Archivo Nacional. También hay un dato de contexto: el Archivo Nacional funciona bajo un modelo de mucha centralización, entonces las distintas regiones de Chile tienen que transferir sus documentos al Archivo Nacional y son todas preservadas en la capital. Entonces ahí también hay un problema de acceso porque una persona que puede vivir en la zona más austral de Chile tiene que viajar presencialmente a Santiago para poder acceder a documentos, ¿cierto? A los documentos de su propia región. Entonces ahí también hay un tema que por supuesto que se ve bastante mejorado con este acceso electrónico o acceso digital.
Y bueno, y entonces aquí esta plataforma que nosotros hemos desarrollado obviamente considera que esto está abierto para todo el público, ¿cierto? No solamente aquí, sino que en cualquier lugar. No está pública, por si acaso aprovecho de contarles que no la tenemos pública todavía, precisamente porque no hemos recibido transferencias oficiales. Entonces, claro, tenemos la ventaja de que podemos ofrecer un acceso que es ubicuo, ¿cierto? Cualquier persona puede acceder desde cualquier lugar y a cualquier hora, entonces eliminamos esa restricción, pero a la vez también sabemos que hay otras consideraciones, que todavía es algo que estamos trabajando, así que ahí contarles que hay muchas cosas que tienen que ver con trabajo en progreso desde el punto de vista del acceso, ¿ya? Especialmente temas que tienen que ver con cómo vamos a proteger la información, los datos personales y sensibles de las personas que pueden estar en estos documentos. Entonces, esta plataforma lo que hace es que se conecta con el almacenamiento para recuperar los documentos, pero también lo hace de una forma que sea segura, de manera de que no se recuperan los documentos directamente en el almacenamiento, sino que hay una intermediación ahí que nos permite mantener nuestra bóveda, podríamos decir, muy segura. Entonces, se almacenan en otro lugar estos paquetes de información de acceso y desde ahí son recuperados. Y entonces se presenta a los usuarios, una vez que lo requieren, una versión que es más liviana, ¿cierto? Como les decía, desde el punto de vista de que no tiene todos los metadatos de preservación, sino que tiene la información necesaria, más general, que la misma información que la institución nos ha proporcionado, principalmente información de contexto, ¿cierto? Bueno, qué institución lo generó, con qué función está asociado a estos documentos, y bueno, algunos elementos descriptivos del documento en general. Si el documento forma parte de un expediente, las personas pueden ver otros documentos dentro de ese expediente, y así entonces ofrecemos una experiencia un poquitito más completa también, y por supuesto que los documentos se pueden ver y se pueden descargar. De hecho, también hay un módulo que estamos trabajando, que es un módulo de validación, que permite que las personas puedan cargar en el sistema un documento y validar si efectivamente fue descargado desde el portal del Archivo Nacional. Esto pensando en que hay muchas personas que utilizan los documentos del Archivo Nacional para poder realizar trámites. Y bueno, y también hemos trabajado en esta plataforma de acceso que se integra con otras bases de datos del Archivo Nacional. Así que ahí estamos trabajando para idealmente poder conseguir algo que no sea un portal más, sino que pueda integrarse también con otras plataformas o sistemas que tienen el archivo. Así que bueno, esta es nuestra plataforma de consulta en su estado actual, lo que estoy mostrando, pero como les contaba, esto no está todavía público porque todavía no hemos recibido transferencias oficiales, así que esperamos hacerlo público una vez que ya esté preparado. Y también, bueno, consideramos por supuesto que es muy mejorable desde el punto de vista de la parte visual, ¿cierto? Que sea un sitio agradable y fácil de consultar. Eso es algo que vamos a tener que estar trabajando permanentemente para asegurarnos que así sea. Bueno, para ya ir cerrando, quiero contarles también algunos desafíos que tenemos hacia el futuro. En estos 3 años hemos hecho bastante trabajo, hemos desarrollado muchas cosas, pero por supuesto que es súper perfectible todo lo que hemos hecho, hay harto por mejorar, hay harto que fortalecer, optimizar donde sea necesario también. Por una parte, uno de los desafíos que tenemos, bueno, es desde el punto de vista del procedimiento, ¿cierto? Bueno, y allí también una nota al respecto. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de definir los procedimientos y en virtud de los procedimientos ajustar la tecnología y no al revés. Porque también, claro, a veces nos ha ocurrido que vemos que, claro, uno a lo mejor escoge una solución tecnológica y en virtud de eso modela el resto, pero nosotros queremos que nuestra solución sea sostenible, entonces también siempre estamos pensando que hoy estamos trabajando de esta manera, pero que esto puede cambiar en el futuro, y de hecho va a cambiar en el futuro, porque sabemos que la tecnología avanza, cambia, salen nuevos proveedores, otros desaparecen, hay más alternativas, es un mercado también en desarrollo, entonces también hemos puesto mucho cuidado en no modelar nuestros procedimientos según la tecnología que estamos usando, sino que hacer que funcione al revés, que la tecnología sea capaz de implementar las condiciones o los requisitos que nosotros hemos definido
en base a los estándares y también a lo que es posible en la realidad en un momento determinado. Así que uno de los desafíos va a ser hacer ese ajuste, porque entendemos que los procedimientos también pueden cambiar en el futuro, no van a cambiar ahora ni el próximo año, ¿cierto? Ya hemos trabajado bastante para llegar a esta versión más consolidada, pero entendemos que, no sé, quizás en algunos años más, cuando ya todas las instituciones estén generando documentos electrónicos, a lo mejor vamos a poder cambiar un poco el estándar también. Así que ahí, según las primeras experiencias que vayamos teniendo de transferencia oficial, vamos a ir ajustando también estos procedimientos si es que fuese necesario. Hay otro desafío que yo diría que es el gran desafío, quizás podemos considerarlo juntos, el tema de la escalabilidad y la disponibilidad de recursos. Asumo que disponibilidad de recursos será familiar para todos y todas quienes están aquí, algo con lo que siempre tenemos que lidiar. La escalabilidad es un tema para nosotros, el tema de cómo crecemos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que esto crezca en la medida en la que las instituciones vayan generando más y más documentos en forma digital? Ahí nosotros tenemos distintos desafíos. Por una parte, podríamos decir, desde el punto de vista de los procedimientos, nosotros no podemos... disculpen que aquí me apareció una pantalla rara. Ya, nosotros no podemos estar guiando a 1920 instituciones de forma, podríamos decir, más personalizada. Eso es algo que podemos hacer ahora, en un comienzo, porque son pocas instituciones, porque este es un proyecto que está en su fase inicial, por lo tanto entendemos que tiene que haber un feedback bastante directo con las instituciones, pero sabemos que esto no es escalable, o sea, no podemos tener 1920 personas guiando a cada institución, y las instituciones necesitan guía para poder hacer esto porque es un proceso muy nuevo. Entonces ahí tenemos que buscar la manera de poder llegar con la orientación necesaria a los productores de estos documentos que tienen esta obligación legal de transferir, para poder darles la mejor directriz, la mejor guía, para que lo puedan hacer de la mejor forma posible. Aquí también nosotros hemos, un elemento o una intención que hemos puesto en este proyecto, ha sido el de facilitar la experiencia lo más posible de las instituciones. Nosotros entendemos que tienen una obligación legal, pero eso no significa que esa obligación legal signifique un proceso difícil, engorroso, con 20.000 etapas, ¿cierto? Y que todo les cueste mucho. O sea, nosotros lo que queremos es que transfieran. Por lo tanto, tenemos que trabajar en una buena experiencia. Así que ahí tenemos que también buscar siempre la forma de que eso sea posible para que se sumen cada vez más a esta modalidad de transferencia. Pero también tenemos que considerar la escalabilidad desde el punto de vista tecnológico, considerando que esto es, por supuesto, espacio de almacenamiento, que ni siquiera es posible estimar en este momento cuánto va a ser necesario, porque ni siquiera en el mundo del papel teníamos considerado cuánto generan las instituciones públicas en Chile. Y el Archivo Nacional, a propósito, esta es otra nota al margen, ya se quedó sin espacio para recibir más papel. Por lo tanto, ahí de nuevo eso le pone urgencia. Entonces, es difícil estimar hoy cuánto va a ser necesario en el futuro en términos de almacenamiento, pero bueno, es algo que vamos a tener que ir solucionando también en la medida que se vayan incorporando instituciones, haciendo esas estimaciones de volumen. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con la seguridad de la información va a ser un gran tema, es y seguirá siendo un gran tema, así que esos son desafíos súper importantes que tenemos. Como les contaba, bueno, ampliación de formatos recibidos según la realidad de la producción documental. Hasta ahora hemos recibido solamente documentos en papel, eso es lo que tradicionalmente ha hecho el Archivo Nacional en relación con las instituciones públicas, aunque en términos de colecciones, sí tiene por supuesto colecciones que incluyen fotografías o cartografías o otros tipos de registro. Pero también ahora que hemos estado trabajando con instituciones públicas, nos consta que las instituciones generan mucho más que documento textual. Hace muy poquitito tuvimos una reunión, instituciones que por supuesto que están generando bases de datos, o que generan documentos en formatos que son más dinámicos también. Entonces vamos a tener que buscar la manera también de ir incorporando esos documentos, porque esos también son un reflejo de la historia de la institución y de lo que la institución hace, y también ameritan ser preservados. Entonces ahí tendremos que ir viendo de qué manera vamos incorporando esto hacia el futuro. Por otra parte, bueno, la coordinación con otras entidades públicas, como les comentaba, estamos viendo de qué manera nos aseguramos que estos metadatos se capturen, con que la mayor cantidad de metadatos posibles de calidad
se capturen al inicio, en la época de la gestión, y no que sea una carga para las instituciones al final. Y bueno, y vamos a tener que estar respondiendo permanentemente, como ustedes también lo harán en sus instituciones. Sabemos que no estamos ajenos a esto, y este es el gran desafío de la preservación digital, que es poder responder ante los cambios tecnológicos del futuro, que impacten la ingesta, el almacenamiento, la preservación y el acceso. O sea, todo eso va a cambiar, y lo sabemos. Va a cambiar la forma en la que las instituciones generan sus documentos, van a cambiar quizás las opciones de almacenamiento, el tema de la nube es un gran tema. Van a cambiar a lo mejor las plataformas o los sistemas, las tecnologías disponibles para preservar, y también cambian las aspiraciones sobre el acceso, las expectativas que tienen las personas y los medios de dar acceso. Así que todo eso lo vamos a tener que atender. Y bueno, y ahora sí, para terminar, vamos a seguir, como les decía, a fines de este año esperamos tener nuestras primeras transferencias oficiales. Vamos a seguir habilitando instituciones para que puedan transferir, mejorar nuestras acciones de habilitación, de preparación de las instituciones para la transferencia electrónica. Ya estamos trabajando, o en verdad siempre estamos trabajando en la mejora continua de todos los componentes tecnológicos. Y bueno, y un desafío más de tipo institucional, que es el cómo se integra esta unidad de archivo electrónico dentro del Archivo Nacional, que es una institución muy antigua, ¿cierto?, de gran tradición, y muy también acostumbrada al papel. Entonces también es un cambio cultural importante este. Quiero darles las gracias, y bueno, y quedo ahí atenta a las preguntas o comentarios. Gabriela, muchas gracias por tu exposición. Es muy interesante la experiencia del Archivo Nacional de Chile, y sobre todo me parece que reflexionar algo que nos comentabas anteriormente, la finalidad de la preservación. Y como nos decías, no se preserva solo porque sí, sino que se preserva para las personas y se da acceso a partir de las necesidades particulares. Y en este sentido, los medios que ayudan a esta preservación. Entonces, pues muchas gracias. Tienes aquí muchas felicitaciones. Te voy a leer algunos comentarios y finalmente algunas preguntas que nos han hecho el favor de compartir. María de Los Ángeles Cipres Oliva te da gracias por compartir tus conocimientos y experiencias, porque a ellos les enseña mucho para su lugar de trabajo. Y agradece por fortalecer la profesión a Ribdasa. María de Los Ángeles Medina, muy interesante y clara la exposición. Saludos y gracias. Reina González, muchas gracias, excelente ponencia y las valiosas aportaciones. Enrique Lira, del Archivo Histórico de la UNAM, te felicita por tu magnífica exposición, y a él nos dice que le gustaría mucho ver las experiencias el año entrante para ver resultados, ya que cree que serán muy buenos. Te felicita. Verónica Ramos también te da muchas gracias por la ponencia y felicidades por la gran labor. Todos coincidimos en que es una información muy valiosa, muy interesante, y te agradecemos enormemente. Tenemos dos preguntas muy particulares. La primera es de Pablo Andrés Tesorier, y nos pregunta si podrías reforzar la idea entre lo posible y lo necesario en relación a los metadatos y formatos, es decir, el famoso equilibrio. Te cedo la palabra, Gabriela. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, y gracias también por todos los comentarios que estuve ahí leyendo ahora rápidamente. Sí, bueno, les puedo comentar que nosotras en el equipo, bueno, esto es un equipo muy pequeño, nosotros somos 5 personas, aunque no lo crean, y hemos trabajado, por supuesto, con el apoyo de distintas empresas que nos han ido ayudando a hacer todos estos desarrollos. Ahora vamos a incorporar a una persona más y esperamos seguir creciendo, pero en un inicio, cuando comenzamos a trabajar en esto, habíamos 2 personas, 2 archiveras, ¿cierto? De formación también tradicional, podríamos decir, las 2 nos especializamos en archivística, habíamos leído mucho, estudiado mucho, no sabíamos todas las normas de principio a fin. Y por lo tanto, claro, cuando nosotros empezamos a trabajar con eso en mente. Y ahí también es la dificultad de este cambio, de cuando uno empieza a hacer algo que no se ha hecho antes. Yo creo que hay que asumir el error dentro del proceso. O sea, esto va a pasar, que uno va a hacer algo y después, al tiempo después lo va a evaluar y va a decir, bueno, quizás hay una forma más eficiente, o hay una mejor forma, o hay una forma que puede resultar mejor. Nosotros partimos con muchos requisitos.
¿ya? Entonces, en términos de metadatos, teníamos un listado muchísimo más largo, ya no recuerdo cuántos eran, pero al menos el doble de metadatos que nosotros decíamos, necesitamos que las instituciones nos digan esto, esto otro, esto otro, esto otro, o sea, muchísimas cosas según lo que habíamos visto en los estándares, según los manuales, según las pocas experiencias que hay documentadas en esto, y ahí sobre eso una nota importante del el valor que yo veo también en estas actividades, que uno conozca otras experiencias, es también poder recoger los aprendizajes de otros, y lamentablemente en este tema, en transferencia electrónica, casi no hay nada documentado por escrito, que uno puede decir, bueno, así le fue a esta institución, entonces quizás si les fue bien en esto, puedo replicar esto, y si les fue mal en esto, a lo mejor busquemos cómo cambiarlo. Eso no existía cuando nosotros empezamos. Entonces teníamos un listado de metadatos que era mucho más extensivo. Yo diría que los metadatos más que los formatos fue algo que nos afectó este equilibrio teoría-práctica. Y no solamente en los metadatos, sino que también en los procedimientos. Nosotros, por ejemplo, habíamos considerado muchas más intervenciones del Archivo Nacional en el proceso. Entonces, que validara muchas más cosas en el camino. Y después, claro, empezamos a ver, bueno, la realidad de las instituciones públicas no tienen sistemas de gestión documental electrónica, por lo tanto hay muchas que utilizan otros sistemas que fueron creados para otros fines para gestionar sus documentos, por lo tanto los metadatos que nosotros les estamos pidiendo en algunos casos no sería muy difícil capturar, en otros casos sería irrelevante capturar, no sé, por ejemplo, el idioma de los documentos. Bueno, entendemos que en el 80 o 90 o quizás 98% de los casos el idioma va a ser el mismo. Entonces, ahí es un equilibrio de, bueno, no les pidamos todo nosotros que nos lo den, y asumamos también un 80-20. O sea, va a haber un 80% que más o menos siempre se va a ir por este lugar. Siempre van a haber excepciones, pero en el fondo el procedimiento no puede seguir la excepción. Idealmente, en un mundo súper en el que está todo desarrollado disciplinarmente, podemos a lo mejor considerar todas las distintas excepciones, pero es súper difícil, sobre todo si nosotros lo que necesitamos es resultados pronto, como en este caso. Entonces, ahí nosotros siempre pensamos 80-20, vámonos por el 80, o sea, ¿qué es lo que el mayor volumen necesita? ¿Cuáles son las condiciones de la mayor cantidad? Y en virtud de eso vamos haciendo los acomodos. Y por otra parte también, no pedirle a las instituciones información que nosotros podemos conseguir de otra manera, ¿ya? Entonces no le pidamos que dentro de cada documento registren este dato, si a lo mejor nosotros podemos preguntárselo en la plataforma una sola vez y nosotros asignamos después internamente eso como metadato a los documentos. Entonces, ahí tener cuidado de no poner la carga en la institución que entrega, que aunque sea una obligación legal, nosotros queremos que la cumpla y que la cumpla de la mejor manera posible. No sé si ahí contesto la pregunta. Muchas gracias. Pienso que sí, te agradecemos mucho y nos da tiempo rápidamente para 2 preguntas más. Si te parece bien, te las hago juntas para que nos ayudes a contestarlas. Primero, Rosario Sandoval Céspedes nos pregunta si la plataforma de Archivmática solo es para documentos de archivos o para otro tipo de soportes. Sí, sí, perdón. No, adelante, por favor. No, como venían las 2 preguntas, por favor, se me había olvidado. Elena Ledesma nos pregunta qué capacidades de almacenamiento utilizaron inicialmente. Y finalmente la leo rápido por si nos da tiempo. Enrique García Bautista dice, por la situación que vivimos debido a la pandemia, ¿se ha potenciado o acelerado la preservación de documentos digitales en el Archivo Nacional de Chile? Si es así, ¿nos podría compartir su experiencia? Y nos hacen una más. La recomendación para el acceso digital a documentos, ¿cuál es la recomendación para el acceso digital a documentos protegidos por derecho de autor? Si quieres vamos con la plataforma, con el almacenamiento y si nos da tiempo para alguna de estas 2. Muchas gracias. Voy a intentar cubrir. Sobre la plataforma, sobre Archivmática, no. Se puede usar para distintos tipos de documentos, independiente de si son sonoros, audiovisuales, textuales, así que nosotros la estamos usando actualmente solamente para este fin, porque, de nuevo, pensando en este 80-20, eso es lo que las instituciones generan en su mayoría, pero también soporta otros tipos de formatos. Sobre el almacenamiento, no tengo el dato concreto, tendría que buscarlo de cuál es el volumen que finalmente se estableció, pero recuerdo que no es muy amplio porque inicialmente nosotros solamente estábamos considerando la prueba de 5 instituciones que tampoco estaban transfiriendo gran volumen.
precisamente porque era una prueba, no era una transferencia oficial. Entonces sí, nosotros consideramos, de hecho ahora estamos viendo el tema del almacenamiento ya de forma más permanente para este y el próximo año. También nosotros, bueno, ahí tenemos un servicio que es compartido con el Servicio Nacional del Patrimonio, entonces no es un contrato nuestro solamente, sino que ahí también hay un contrato de almacenamiento mayor. La otra pregunta era sobre la pandemia, recuerdo, si es que esto ha acelerado el tema de la preservación digital. Exactamente, en el Archivo Nacional de Chile. Sí, y la última, si me la recuerdas, para tratar de responderla. Sí, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para el acceso digital a documentos, imagen y o videos protegidos por el derecho de autor? Ya, sobre la pandemia, yo diría que no ha cambiado directamente la urgencia, o sea, nosotros ya tenemos, yo diría que la urgencia mayor que tenemos en la pandemia se relaciona con esta ley nueva que se dictó en Chile de transformación digital, que es la que obliga a las instituciones a trabajar solo en electrónico. Yo diría que eso es el mayor impulso que ha tenido esta iniciativa. Porque claro, nosotros ya sabemos que en 2023, por ejemplo, todos los ministerios están obligados a solamente utilizar documentos en electrónico, entonces eso es muchísimo. La pandemia yo diría que lo que ha hecho es demostrarnos la importancia del acceso virtual. Definitivamente, o sea, el Archivo Nacional ha tenido que cerrar muchísimas veces, como ha pasado en todos los otros archivos, ¿cierto?, del mundo, y personas que necesitaban trámites, que tenían que a lo mejor terminar una investigación, han tenido que poner en pausa eso, o el Archivo Nacional ha tenido que adaptarse buscando formas de llegar a esas personas por medios virtuales, y también considerar que en un archivo como el Archivo Nacional, no todas las personas que van son investigadores que están acostumbrados a la tecnología o que saben cómo usar medios digitales. También va la ciudadanía que necesita un documento para un trámite. Por lo tanto, ahí también es muy grande el desafío y se nota más la urgencia. Yo diría que esto nos da un empujoncito en términos de cuál es el valor de hacer este trabajo. Más que de hacerlo ahora, porque va a ser difícil y por tema de plazos, como les decía, no se puede, pero sí esto nos muestra cuál es el valor de esto. O sea, si tuviésemos ya un acceso digital más universal, la situación de la pandemia obviamente se hubiese enfrentado desde el punto de vista, por supuesto, del acceso a la información pública de manera diferente. Y sobre derechos de autor, la verdad es que ese es un tema que a nosotros no nos ha tocado enfrentar, porque los documentos que preserva el Archivo Nacional por definición son públicos, y son documentos de las propias instituciones. Entonces, hasta ahora no nos hemos topado con documentos que estén restringidos o que estén limitados a derecho de autor, así que eso no nos ha tocado. Pero en el ámbito legal sí, no estamos exentos de problemas, como les decía, el tema de datos personales, información sensible, es el gran tema legal que vamos a tener que ver cómo enfrentamos técnicamente en este tiempo que viene. Claro, y es un tema muy amplio y que varía a partir de cada país, pero muchas gracias, Gabriela, de verdad te agradecemos mucho. Como podrás ver en todos los comentarios, todos nuestros espectadores están muy contentos, muy agradecidos, agradecen el labor del Archivo Nacional de Chile y, por supuesto, esta gran exposición que nos compartiste el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que han visto esta presentación. No, muchas gracias a ti y los invitamos en la próxima sesión. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Perla, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Al contrario, gracias por esta oportunidad, gracias a Gabriela Andaur por esta excelente exposición y por supuesto a Ana Fernández de Lara por esta excelente moderación. Muchas gracias a las dos. Pues muchas gracias, buen provecho y nos vemos pronto.